Bien, gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestra serie de exposiciones en el libro de Génesis, del capítulo 1 al 11. Nos encontramos en el capítulo 2 y hoy vamos a ver la conclusión de este capítulo con el tema la creación de la mujer. Y esto lo vamos a encontrar en los versículos 18 al 25 del capítulo 2. Así que si queréis acompañarme a la lectura, dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. El propósito o el objetivo de Moisés aquí en el capítulo 2 es preparar el escenario para la historia de ese acontecimiento terrible, horrendo, que va a ocurrir en el capítulo 3, que es la caída del hombre, el pecado. En el mensaje anterior vimos cómo Dios mostró su bondad y su amor para con el hombre, plantando en el jardín del Edén a este hombre que él había creado y formando allí un santuario paradisíaco creado para la habitación del hombre y también como lugar de encuentro con Dios. Sabéis que en el Antiguo Testamento hubo dos lugares donde Dios manifestaba su presencia, y uno de ellos fue el jardín del Edén, donde Dios se paseaba a la luz del día para tener encuentros con el hombre. El otro lugar fue el tabernáculo y el templo, donde la presencia de Dios también descendía en medio de su pueblo. Y dice que Dios llenó aquel jardín de árboles variados, hermosos y buenos para comer, y regó aquel jardín con ríos y fuentes abundantes de agua. La tierra allí era rica en piedras preciosas, en oro y resinas aromáticas. Y Dios también colocó allí en medio de ese huerto, de ese jardín, dos árboles, de los cuales la relación del hombre para con Dios sería definida por medio de esos dos árboles. Y Dios mostró su cuidado, su amor y su compasión con aquella criatura que él habría creado a su imagen y semejanza, el hombre que él había formado del polvo de la tierra. Pero la misericordia y la bondad de Dios, hermanos, no acabaron ahí, colocando al hombre en medio de ese paraíso. No termino con esto. Ahora Moisés describe el relato de la creación de la mujer, la compañera del hombre, también como una expresión de la bondad y del amor de Dios para con el hombre. Este es el relato que veremos en esta tarde y que contiene 4 partes que quiero ver con vosotros. La primera parte es la decisión de Dios de crear una ayuda idónea para el hombre. Lo encontramos en los versículos 16 al 18. Luego veremos cómo Dios prepara al hombre para recibir la ayuda idónea, en los versículos 19 al 20. Y entonces Dios crea a la mujer, y lo vemos en los versículos 21 al 23. Y por último veremos esos 2 comentarios que hace Moisés al final de este episodio, el versículo 24 y 25. Hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, en la exposición de su palabra, para que podamos ver la riqueza de lo que aquí se encuentra, hermanos, y de las aplicaciones que podremos tener para nosotros. Así que veamos en primer lugar la decisión de Dios de crear una ayuda idónea para el hombre. Vemos en el versículo 18 una vez más, dice allí: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea o adecuada.
Este entonces, con el cual comienza el versículo 18, viene en relación a lo que se ha dicho antes, en donde Dios le había dicho al hombre que podía comer de todo árbol, pero que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dice entonces, y esto sugiere que hay una secuencia, ¿verdad? Una cosa es continuidad de la otra. Esta declaración es una secuencia que encontramos en el verso 18, en donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, por tanto, una ayuda idónea, adecuada. Y esta fue la declaración de Dios. Hasta aquí, hermanos, si os fijáis, todo lo que Dios había hecho era definido con dos palabras, que era bueno o muy bueno. Ahora nos encontramos con la primera cosa que no parece que sea buena, y es el hecho de que el hombre estaba solo, y eso no era bueno. En primer lugar, por la soledad. Aunque hubiese una multitud y millones de ángeles en el cielo y millones de manadas de animales en la tierra, no había nadie semejante al hombre que le hiciera compañía. Entonces aquello que era un paraíso se podía volver en un desierto, una vez que el hombre se encontraba solo, y eso a los ojos de Dios no era bueno. No era bueno porque estando el hombre solo no tenía manera, no tenía forma de dar continuidad a la raza humana, ese mandamiento que Dios le había dado de crecer y multiplicaos. ¿Cómo lo hago yo solo? No puedo. Dios había dado el mandamiento, ¿verdad?, de crecer, multiplicaos, llenad la tierra. Y Dios hizo al hombre diferente a los ángeles, hermanos. Cuando Dios creó a los ángeles, los creó con un número definido. Hay la misma cantidad de ángeles hoy que cuando Dios los creó antes de haber creado al hombre. Eso es lo que hay, una cantidad exacta, los mismos. Y sabemos que los ángeles fueron creados antes del hombre, y no por lo que podamos leer en el Génesis, sino por lo que encontramos en el resto de la Escritura. La diferencia entre los ángeles y los hombres es que en cuanto que los ángeles fueron creados como una raza completa, con un número ya conocido, Dios determinó que la raza humana se multiplicase y se propagase por generación natural. Entonces, ahí encontramos la razón de que no fuera bueno para el hombre estar solo. Dios podía haber creado la raza humana ya completa, haber creado esos 117.000 habitantes que han habido en la Tierra desde que el mundo es mundo, ¿verdad? Más o menos, es un cálculo a grosso modo. Podía haberos creado de golpe a todos, pero no, Dios quiso hacerlo de forma diferente. Dios decidió que toda la humanidad procediese de un tronco común, de los mismos padres. Y esa es nuestra herencia, hermanos. Venimos todos de la misma pareja original. Por eso no era bueno que el hombre estuviese solo, porque ¿cómo iba a dar Adán solo continuidad a la raza? Era imposible. Necesitaba una compañera. Por tanto, la decisión de Dios fue crear otro ser humano igual al hombre, pero diferente. Y al cual Dios se refiere en el texto en femenino. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una auxiliadora. Aquí está empleando el femenino. O sea, sería alguien humano, pero del sexo distinto al del varón. Aquí se refiere a ese ser que sería creado para el hombre como siendo una auxiliadora, cuyo significado viene a ser alguien que lo ayudase. Porque ciertamente el hombre recibió el encargo de cuidar el jardín y de guardarlo, ¿verdad? Recientemente Dios le había dicho, no puedes comer también de ese árbol. Por eso no era bueno que el hombre se quedase solo, necesitaba también una ayuda, alguien que lo alentara, que lo animara a no desobedecer ese mandato de Dios. Y de ahí podemos extraer también, hermanos, la magnitud del pecado del capítulo 3, que veremos en próximas semanas. Porque ahí el texto da la impresión de que la mujer fue creada exactamente con la idea de ayudar al hombre a obedecer aquello que le había sido dicho en los versículos anteriores. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso Dios decide hacer una ayuda idónea para Adán, para que le ayude, lo anime a guardar ese mandamiento. Entonces, dice Dios, vamos a hacer una auxiliadora, alguien que lo ayude, no solamente a cuidar del jardín, sino que lo ayude a obedecer también, a estar firme en ese propósito de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y el Señor añade al final del versículo 18, una ayudadora que sea semejante a Él. En el hebreo sería que esté delante de Él. O sea, que fuese como si el hombre se estuviese mirando en un espejo. Por eso las versiones más antiguas hablan de alguien que sea idónea, que esté a la altura del hombre. O sea, significa alguien que le corresponda, que sea su mitad, su media naranja, que lo complete, para que así puedan engendrar descendientes que fuesen iguales a ellos. Y la única manera, hermanos, de engendrar descendencia igual a él era que ese ser que iba a ser creado para completar al hombre fuese de la misma esencia, de la misma naturaleza, alguien que estuviese delante de él. Y entonces Dios está resuelto a hacer eso. Y esto nos lleva al segundo punto. Dios prepara al hombre para recibir la ayuda idónea. Entonces el Señor ya había tomado la decisión y el Señor en su misericordia se dirige al hombre para llevar a cabo esa decisión. Y Dios le va a mostrar al hombre, y veréis que de forma tan original, Dios le va a mostrar al hombre que el hombre necesita a alguien semejante a él. No fue que Dios dijo, bueno, voy a hacer aquí a ver qué es lo que me sale y veremos qué tal nos va. No. Dios no actuó así a tontas y a locas. Dios va a hacer eso de una forma muy curiosa. Dios trae a todos los animales cercanos para que Adán les ponga nombre. Dice el versículo 19, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Ya fuese que Dios lo hiciese a través del ministerio de los ángeles o a través de un impulso que Dios colocó en los animales que Él había creado, Dios hizo que todos ellos viniesen a presentarse delante de aquel que era la corona de su creación, el hombre. Y lo mismo veremos cuando Dios hace entrar en el arca a todos los animales. Es la misma escena. Cuando lleguemos al diluvio lo vais a ver. Dios hizo que los animales todos entrasen en el arca. Ahora está haciendo aquí que todos los animales se presenten delante del hombre. Y los animales vienen y se presentan delante del hombre. Imaginaos la escena. El hombre a quien Dios había dado dominio sobre todas las cosas y ahora la primera actividad del hombre es clasificar a esos animales. Tal vez a alguien al leer este pasaje, ¿verdad?, le sobrevenga la idea de que lo que Adán tenía que hacer aquí era ponerle un nombre particular a cada uno de ellos. A la cebra la voy a llamar María, a la otra cebra Josefa. No se trata de eso. Alguien puede pensar que se trataba de ponerle un nombre individual, ¿verdad?, a cada animal. Lo más probable, hermanos, es que Él le diera un nombre a cada categoría de animales. Les puso nombre a los animales de acuerdo a su función en la creación. Y que Moisés menciona aquí en el verso 20 diciendo, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Y vemos que esta es una clasificación hecha de acuerdo a la función de cada uno de ellos. Y esta clasificación fue hecha probablemente por el hombre mismo. Esta fue la primera actividad científica del hombre, la de poner nombre a los animales. Él tuvo que examinar a los animales, ver cómo funcionaban, distinguir los unos de los otros, establecer diversas categorías. Este es de un tipo, este es de otro. Y el hombre empleó su tiempo en hacer esa labor. Le tomó su tiempo. Imaginaros todos los animales desfilando y él dice, este lo voy a llamar así, esto porque esta tiene esto. Y Dios quería ver, hermanos, qué nombre le iba a dar a cada uno de ellos, ese nombre definitivo. Y recordar lo que decíamos al principio de esta serie, que nombrar significa tener dominio sobre aquello que uno nombra. La cultura del Antiguo Testamento, del Antiguo Oriente, quien pone nombre sobre una cosa tiene autoridad sobre la cosa o la persona nombrada. Y eso es lo que Adán está haciendo como representante que es de Dios aquí en la tierra. El hombre es el representante de Dios en toda la creación. Y aquí es donde el hombre comienza a ejercer lo que hemos denominado en esta serie el mandato cultural. Comienza a dominar la naturaleza, comienza a entenderla, a crear una cultura
Y aquí, al final del verso 20, llegamos al punto que Dios quería llegar. Esta es la conclusión. Después de que han desfilado todos los animales delante de Adán, llegamos a esta conclusión. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Es curiosa esta escena. Los animales probablemente, se presentaron en parejas delante de Adán. Y cuando Adán mira para ellos, dice, esto va con este, macho, hembra, otro más, o la pareja, o sea, que son iguales, muy parecidos, macho y hembra. Y dice, no hay ninguno que esté desaparejado. No hay ninguno que sea para mí. No hay ninguno que tenga parecido conmigo. No hay nadie que sea semejante a mí, en el cual yo me había reflejado. Y de hecho no lo había, hasta ese momento no lo había. Y Adán continuaba sin nadie que lo completase, sin nadie que pudiese ayudarlo. Y él vio que ningún animal podría hacer ese servicio, ningún animal podría llenar esa función, ninguno. Y con toda seguridad, hermanos, con toda seguridad, esta es la primera base que encontramos en la Escritura, en la Biblia, para aquellas leyes que Moisés va a traer más adelante en el libro de Deuteronomio. Leyes que prohíben que los seres humanos tuviesen relaciones con los animales, lo que se llama bestialismo, y que en la práctica es una distorsión que es cometida hasta en nuestros días, por desgracia, ¿verdad? Entre otras muchas cosas que se hacen. Entonces, desde la creación quedó claro que no hay nadie que esté a la altura del hombre, alguien que pueda llenar esa función. No había en medio de ningún animal. Y entonces, por esa razón y por otras que iremos viendo, Dios procede al próximo paso, que es la tercera parte de nuestro mensaje. Dios crea a la mujer. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Un sueño profundo cae sobre Adán de parte de Dios. El motivo de este sueño profundo, y aquí tenemos que especular, fue para que Adán no sintiese incomodidad o dolor. Iba a ser sometido a una operación quirúrgica, porque Dios iba a hacer cirugía en él. Y esta tal vez sea el primer caso de cirugía sin dolor que sea conocida en la historia. Y también tal vez Dios hizo eso para que Adán no entendiera que él no tuvo participación ninguna en la creación de la mujer. Adán tenía que entender que él no había participado en la creación de su mujer. Adán no participó en la creación de la mujer absolutamente para nada. ¿Por qué? Para que quedase claro que Adán no podía dominar sobre ella, para que no pudiese pisotearla como si ella fuese una creación de él. Adán entonces estaba durmiendo cuando Dios procede a hacer lo que tiene que hacer. Entonces Dios, te lo imaginas, ¿verdad? Abre, quita una costilla mientras Adán duerme. Y la palabra costilla en el hebreo significa también lado, lado. Dios quitó del lado del hombre la costilla y enseguida el texto nos dice que él cerró la carne, cerró el lugar con carne. Y ahí en el verso 22, Dios forma a una mujer con esa costilla y la trae. Se la trae a Adán. De la costilla que Dios había quitado del hombre, Dios forma a una mujer y la lleva hasta él. Y aquí en este proceso en el cual Dios forma a la mujer a partir de una costilla del hombre, es que la mujer recibe la imagen y la semejanza de Dios. El hombre recibe la imagen y semejanza de Dios cuando Dios crea en él, lo hace del polvo de la tierra y sopla en él, en sus narices, el aliento de vida. Ahí el hombre recibe la imagen y semejanza. La mujer fue creada de una manera diferente. Ella fue creada a partir del hombre y es de ahí que ella recibe la imagen y la semejanza de Dios, siendo por tanto igual al hombre delante de Dios en honra, dignidad y valor. Alguien creado exactamente a la imagen y semejanza de Dios, igual que el hombre había sido creado anteriormente. Ha habido muchas especulaciones en base a esta escena que estamos viendo aquí ahora.
Dios haciendo dormir al hombre y llegando allí en una forma quirúrgica, metiendo sus dedos, abriendo, quitando esa costilla y luego cerrando con carne el lugar que había sido abierto y transformando esa costilla en una mujer. Y eso tiene evocado la curiosidad de muchos. Yo quisiera leer una de ellas, del comentarista Matthew Henry, que os adelanté la semana pasada, ¿verdad? Dice Matthew Henry: la mujer no fue hecha de la cabeza del hombre para dominarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su lado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Tal vez sea mucho esto lo que estamos extrayendo de esta costilla, ¿verdad? Pero no deja de ser algo poético y extremadamente cierto. Verdadero, esto es verdadero. La exclamación del hombre, hermanos, cuando se despierta, ¿verdad? Lo primero que hace es ver a su mujer allí plantada. Y su exclamación, su primera reacción al ver a la mujer, hermanos, es en la forma de un poema. Es poesía hebrea. Y eso solo se aprecia en el original hebreo, no aparece en la traducción al griego. Pero es un poema, en nuestra traducción no se aprecia, pero es un poema. Y cuando la mujer es llevada delante de él, el hombre dice: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero la traducción más literal sería como aparece en la versión Palabra de Dios, donde dice: al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer porque fue sacada del hombre. La Nueva Versión Internacional traduce también: esta sí, ahora sí, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Cuando el hombre despierta, hermanos, dice: sí, es esto, exactamente lo que estaba esperando, esto es. Ahí donde Adán hace ese poema, ¿verdad?, en el hebreo. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue sacada. Y es interesante notar, hermanos, que una de las primeras actividades del hombre después de ese ejercicio de taxonomía, de poner nombre a los animales, sea la poesía. Él exclama y crea una poesía al ver a Eva, hermanos. Ella debió ser tan bella, hermanos, tan maravillosa, que Adán prorrumpe con una poesía. Alabado sea Dios por eso, ¿verdad, hermanos? Piensa en eso, hermano mío, cuando mires a tu mujer y sea un poquito romántico. Acuérdate de Adán, de la poesía que salió de la boca de él cuando vio lo que Dios le había preparado para él. El entendimiento de esta poesía refleja el entendimiento del hombre sobre la mujer. Y aquí entra una disputa de los estudiosos. Dice: ¿cómo Adán supo que ella era carne de su carne y hueso de sus huesos si Adán estaba durmiendo? ¿Cómo se enteró Adán de todo esto? Bueno, la respuesta de algunos estudiosos, y también aquí tenemos que especular un poco, ¿verdad?, es que de hecho durante aquel sueño al que fue sometido Adán, aquella anestesia, Dios le tuvo que dar una visión o darle un sueño en el que él percibió todo eso que estaba ocurriendo cuando él estaba dormido. O lo más probable también puede ser que Dios le haya explicado a Adán cómo había ocurrido el asunto. Entendemos que la idea del sueño profundo fue para que él no viese ese misterio de la creación. Entonces Dios le reveló a él lo que había hecho, y la reacción del hombre es esta que acabamos de ver aquí cuando le dice: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Está diciendo que ella es de la misma sustancia que él, del mismo material, ella es similar, ella es semejante a mí, y su nombre sería en hebreo Isha, varona, porque del Ish, hombre, fue quitada. Ella será llamada Isha porque fue tomada del Ish. En nuestro idioma, hermanos, no tenemos forma de hacer ese juego de palabras que aparece en el original hebreo, ¿verdad? Ella sería llamada hombra porque del hombre fue sacada, ¿verdad? No queda bonito, no tiene sentido. Es mejor en el hebreo: ella será llamada Isha porque del Ish fue quitada. Por tanto, Adán estaba perfectamente convencido de que la mujer, de hecho, era igual a él. Sin embargo, diferente. Iguales, ambos eran humanos,
pero uno era macho y el otro era hembra. Iguales, pero diferentes, y esto es muy importante. Y debemos prestar atención aquí, hermanos, como veremos más adelante. De momento solo quiero señalar aquí que la mujer recibió una gloria especial. Ella fue la última en ser creada. Y aclaro, existen chistes, ¿verdad?, que hacen algunas mujeres. Dice, el hombre fue un proyecto que no salió bien, y entonces Dios hizo a la mujer. Y ahí ya le quedó redonda la cosa. Bueno, pero sin duda no podemos dejar de ver aquí, hermanos, el hecho de que la mujer fue creada más distante de la tierra que el hombre. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, recordáis, ¿verdad? Pero la mujer ya fue hecha a un nivel superior. Dios la reviste aquí de una gloria especial. Es por eso que el apóstol Pablo se refiere a la mujer allá en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 7, como la gloria del varón. La mujer es gloria del varón, dice allí. Y así Dios, de esta forma, hermanos, muestra su más perfecto y completo amor por el ser que él había creado, por el hombre que fue hecho a su imagen y semejanza, dándole una ayuda semejante a él, hueso de sus huesos, carne de su carne, una isha sacada del ish, iguales pero diferentes, para poder cumplir todos los propósitos de Dios. Y ahora termina el texto con dos comentarios que hace Moisés aquí, respecto a lo que había ocurrido. Moisés es la primera vez que da un comentario, y recordar que Moisés está hablando para el pueblo de Israel. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y lo otro que dice es, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Recordar que Moisés está escribiéndole a quién. El libro del Génesis es para el pueblo de Israel, 40 años allí en el desierto, próximos a entrar en la tierra prometida, en las planicies de Moab, al otro lado del Jordán, frente a la ciudad de Jericó, con los israelitas preparándose para entrar y conquistar la tierra prometida. Y es como si en el medio de esa narrativa Moisés se detuviera por un momento, mirase para los israelitas y le dijera, es por eso, como os tengo dicho, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es el primer comentario de Moisés dirigido a su audiencia, los israelitas, dando las razones o la base de la justificación para el matrimonio a partir de la creación de la mujer. Y aquí son 3 puntos los que están aquí contenidos en esta declaración de Moisés. El primero de ellos es que la creación de la mujer va a implicar el matrimonio y va a implicar un cambio de prioridad en la vida del hombre. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Ahí tenemos un cambio de prioridades. Antes de casarse, el hombre y la mujer, la prioridad de ellos son sus padres. Viven en el mismo hogar, pertenecen a la misma familia, son su primera lealtad, son su primera devoción. Pero en el momento que el hombre se casa, hermano y hermana, su lealtad y su prioridad son para su mujer. Eso no quiere decir que el hombre que se casa o la mujer que se casa ya no estén obligados a cuidar de sus padres, especialmente si estos están solos y necesitan de atención y cuidado. Claro que no. Pero la prioridad del hombre es cuidar ahora de su nueva familia, aunque tenga proximidad y apego a sus padres. La falta de observación de esto, queridos hermanos, ha traído muchas complicaciones. Y hay algunas mujeres que tienen hijas que no entienden esto. Y de ahí surge el mito de la suegra malvada. Porque las suegras malvadas son aquellas que no entienden esto aquí, que no tienen otra cosa que hacer que entrometerse en la vida de la hija una vez que ésta se casa. Y ahí vienen problemas después. A no ser que la hija pida o el hijo pida opinión, no te entrometas. No te entrometas. Ya son una nueva familia. Tienen una nueva prioridad en sus vidas. Y sin embargo aquí Moisés está dándonos el primer punto, que el matrimonio implica un cambio de prioridades. En segundo lugar, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y esta palabra unir, hermanos, es muy importante también. Significa una unión muy íntima, como si los dos estuviesen debajo del mismo yugo. Y de aquí extraemos el concepto del que matrimonio es un pacto,
Es una alianza celebrada entre un hombre y una mujer por causa de esa palabra, se unirá, que es algo más que estar cerca, mucho más que estar cerca. Es una fusión de vidas, hermanos, de destinos, de historia en común. Y en tercer lugar, tercera implicación de esto implica una relación de profunda intimidad y armonía que debe durar para toda la vida. Moisés dice aquí, serán los dos una sola carne. La mujer fue quitada de la carne del hombre, pero ¿sabes qué? Cuando ellos se casan, se juntan de nuevo en una sola carne. Entonces, esta explicación que Moisés les está dando a los israelitas es en base al relato de la creación de la mujer. Por eso les estoy diciendo, dice Moisés, que cuando se casen tendrán que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Su mujer ahora tiene la prioridad. Es por eso que estoy diciendo que el matrimonio es un pacto, una alianza. Os vais a unir a esa mujer y eso debe ser para toda la vida. Ustedes van a volver a ser una sola carne y eso habla de intimidad, de armonía, de compañerismo. Esto es lo que Moisés quería enseñarles a los israelitas. Primera observación, y esta concepción del matrimonio, hermanos, aquí con toda seguridad, confrontaba con la visión del mundo, la visión de la familia, la visión del sexo y de los pueblos del Antiguo Oriente. La visión que estos pueblos del Antiguo Oriente, egipcios, cananeos, tenían era muy diferente a esta visión que Dios le está dando a Moisés acerca del matrimonio. Entonces esto confrontaba la visión de la sexualidad humana de los egipcios, en donde los israelitas habían pasado 400 años y en donde habían aprendido todo en forma equivocada. Ya fuese en relación al sexo, al matrimonio o a la familia, habían aprendido conceptos equivocados sobre eso. Y ahora Moisés los está reorientando, los está corrigiendo, les está dando la verdadera visión del matrimonio, cómo tiene que ser el matrimonio. No es como aprendisteis allí en Egipto, no es así. Ahora Moisés los está reorientando y diciéndoles que el matrimonio es esto que os acabo de enseñar hoy. Es así como debe ser hecho. Y esta misma visión del mundo que tenían los egipcios la encontramos también aquí en medio de Canaán, la tierra que ellos iban a conquistar, el lugar donde ellos iban a entrar. Allí habitaban 7 naciones cananeas y ellos vivían con mucha tranquilidad en medio de sus pecados sexuales, en medio de la prostitución, en medio de la poligamia, el adulterio, las relaciones homosexuales, el bestialismo y otras prácticas depravadas de aquella época que no voy a nombrar. Y entonces Moisés quiere preparar al pueblo de Dios, lo quiere preparar para vivir en medio de una sociedad de aquella época que había ya pervertido a esas alturas, había pervertido completamente la razón por la cual Dios había dado y creado al hombre y a la mujer. Y a quienes había dado un pacto, ¿verdad? Una alianza hasta que la muerte los separase. Pero esas naciones habían corrompido todo ese plan de Dios. Moisés, por lo tanto, está trayendo ahora un concepto bíblico tan necesario para el pueblo. La segunda observación que quiero hacer, o que hace Moisés, la encontramos en el verso 25. Dice allí, y termino con esto, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos estaban desnudos, pero no tenían vergüenza el uno del otro. No sentían vergüenza de su desnudez. Y la razón por la cual no sentían vergüenza el uno del otro es porque el pecado no había hecho entrada todavía. Esto va a ocurrir en el capítulo 3. Y allí los veremos a Adán y Eva con vergüenza. La vergüenza, hermanos, está siempre asociada al pecado, la culpa y el miedo al castigo. La vergüenza está unida a estas cosas. Pero como el pecado todavía aún no había entrado y por tanto el hombre y la mujer no se sentían culpables de nada, todavía aún no había entrado el pecado y por tanto el hombre y la mujer se sentían inocentes, sin culpa, sin miedo a recibir castigo de Dios. Por tanto, entre ellos había una santa inocencia, por llamarlo de alguna forma. Santa inocencia que se perdió después en el capítulo 3 y que podremos ver más adelante, ¿verdad? En donde se narra la caída del hombre,
en donde veremos cómo todo ese paraíso, toda esa creación maravillosa, fue toda ella manchada por la desobediencia del hombre. Tal vez, hermanos, esto es lo que Moisés les está queriendo decir a los israelitas ahora, de que la desnudez es cosa del paraíso y que el patrón hoy, después de la caída, ya no es la desnudez y que el hombre y la mujer deben cubrir con modestia sus cuerpos. Una vez que el pecado entró, la culpa entró y todo lo relacionado con esto, ¿verdad? Moisés está diciéndoles que la desnudez es para el matrimonio y está diciendo que la pornografía es pecado. Contemplar la desnudez de otra persona que no sea nuestro cónyuge es pecado, aquella persona que Dios nos dio en un pacto matrimonial. La desnudez era muy común en el Antiguo Oriente, pero no entre los israelitas. Entre ellos no debería de ser así, porque la desnudez es una condición anterior a la caída, a la etapa de inocencia. Pero después de la caída, el hombre se cubre, Dios lo cubre con pieles, y es así como debe ser a partir de entonces. Y hasta aquí, voy a dejar el mensaje aquí porque ahora me queda otra media hora y son 6 lecciones prácticas muy, muy importantes para nosotros. Pero necesito media hora más y el tiempo avanzado, ¿verdad? Lo vamos a dejar para la próxima semana. Haremos un refresco de esto y veremos las lecciones prácticas para nosotros, muy importantes en nuestros días. Amén. Que Dios os bendiga. Hasta aquí la palabra.